aerofobia, que es el miedo a volar. Yo tengo aracnofobia. Me dan miedo las arañas. Tengo claustrofobia, que es... Parece que lo que tengo es nosocomefobia. Y la verdad, no sé si tiene cura. Tampoco es un diagnóstico oficial. Conozco la nosocomefobia desde ayer, que la vi en un reel. Esto significa miedo a los médicos y a los hospitales. Y vaya que sí tengo eso. Todos los asuntos sanitarios me dan puto pánico. Desde el olor a desinfectante al sonido de la goma de las Crocs de los enfermeros. ¡Dios, no puedo! Y menos ahora, que he encontrado unas recetas médicas de mi abuela que me dan cero confianza. Están escritas a boli, con una letra indescifrable, y aquí dicen no sé qué del practicante. ¿El practicante? ¡Qué mal rollo! ¿Eso qué es? Madre mía, el juego de operación parecía más profesional que esto. Abuela, ¿por qué tienes tantas recetas guardadas de verdad? ¿Me quieres hacer sufrir? ¿Es eso? Ay, vale. Empieza mi lucha contra la hipocondría. Me voy a ir tomando una biodramina para el mareo y así me curo en salud. Plot Twist. Cómo España se quitó la caspa. Capítulo 7. Salud, trabajo y vivienda. La pastilla de la tensión, la del azúcar, la del colesterol, un café descafeinado y unas galletas integrales. Ese era el desayuno de la Simona todas las mañanas. Al contrario que su nieto, ella adoraba ir al médico, porque claro, ahí estaba su queridísimo doctor Alejandro. Ahora me atiende un médico joven, encantador. Se llama Alejandro y qué atento es. Qué bien me lleva mis cosas. Me recuerda a ti, Martín, pero así como más simpático. Muy bien, abuela. No sé, al final tendré que mirar la herencia, que se la habrá dejado todo al queridísimo doctor Alejandro. Mi abuela le estaba muy agradecida al hombre, y eso que tampoco es que hiciera nada del otro mundo. Le atendía bien, le recetaba pastillas, lo que es un médico normal. Claro, normal para mí, porque lo que me cuenta el abogado Paco Virseda me empieza a ayudar a entender por qué la Simona estaba tan contenta con su ambulatorio. He llegado hasta Paco buscando a gente que controla mucho del pasado y me cuenta una historia de su padre que de verdad parece sacada de una peli de cine clásico. El padre de Paco era médico y a finales de los 50, es que no te puedes creer las pésimas condiciones en las que tenía que trabajar. Mi padre, para sus pacientes, tenía que conseguir la penicilina en el mercado negro. Mi padre se había especializado en enfermedades venéreas y la penicilina era mano de santo para las gonorreas. Había muchísima enfermedad de transmisión sexual. ¿Dónde iba a comprarla? A las traseras del Chicote. En el Chicote, el bar de Madrid donde iban todas las celebrities de la época. Ava Gardner, Dominguín, y dicen las leyendas urbanas que Frank Sinatra. Ahí se trapicheaba con algo tan accesible hoy como la penicilina. ¿Cómo me enteré? Pues porque un día yo veía a mis padres que se arreglaban y que salían muchas noches. Y un día le pregunté a mi padre, papá, ¿me salís todas las noches? Y digo, voy a trabajar. Y yo, ¿pero cómo a trabajar? Si vais ahí los dos emperigotados. Dice, ya, pero es que yo tengo que comprar medicinas a los extraperlistas. Los mismos que te podían conseguir un jamón de jabugo, te podían conseguir unos frascos de penicilina. Vale, esto era en los años 50, pero Paco creció y la sanidad de la dictadura seguía siendo muy pobre. Nada que ver con la actual, absolutamente nada que ver. Existía una sanidad muy básica, pero lo importante te lo tenías que hacer en la privada. Yo lo veía en casa por mi padre y sus amigos médicos y demás. Te la tenías que financiar. Un poco el sistema que tienen los norteamericanos. Hombre, si te rompías una pierna en la calle, pues sí te llevaban a urgencias y te lo arreglaban, cosas de ese tipo. Pero enfermedades de larga duración, que necesitaban de intervenciones quirúrgicas fuertes, de medicamentos y tal, nada. Más te valía ser hijo de médico porque el resto de los mortales... Es lo mismo que me contó la escritora Ana Santos. Si en los años 60 te ponías malo, tenías que pasar por caja. Pues mira, yo no recuerdo ningún sistema de salud público porque los médicos eran privados y venían a mi casa. Cuando éramos niños, un practicante que venía a poner inyecciones
Nos ponían inyecciones todo el día. Yo no sé por qué nos ponían tantas inyecciones. Y además nos horrorizaba ver al practicante. Espera. Ana ha nombrado al famoso practicante de las recetas antiguas de mi abuela. Mal rollo. ¿Quién era y por qué parece una leyenda para amenazar a los niños malos? Como no te portes bien, vendrá el practicante. Que venía el practicante con una cajita así metálica que a mí me fascinaba porque tenía unos algodones empapados en alcohol, hacía fuego y con eso esterilizaba las agujas en la mesa del comedor de mi casa, o sea, tal cual. Y entonces veíamos aquello y nos íbamos a esconder para que no nos encontrasen, para que no nos pusieran la inyección, ¿no? Porque era horrible. El practicante, el nuevo disfraz de moda para el próximo Halloween. Alguna vez he leído que en el franquismo la sanidad era mejor, que esperabas menos para que te atendieran, que los médicos estaban más preparados. Bueno, no lo leí, lo vi en Instagram. Pues empiezo a pensar que ese chaval no escucha a la terapeuta Paloma Simón, que me cuenta esta historia tan terrible sobre una larga enfermedad que tuvo de niña. Una de las veces que a mí me operaron, en la sala de operaciones, a punto de ponerme la anestesia, no se ponían de acuerdo con qué hacerme. Tuvieron una discusión delante de mí, que tenía 15 años, diciendo, si le hacemos esto a lo mejor se queda peor. Y yo diciendo, esto no me lo puedo creer. Y me dijeron, bueno, pues no te vamos a operar porque no nos ponemos de acuerdo. Y me mandaron a la habitación, hablaron con el jefe y a la semana siguiente me operaron. Esto era el nivel de la sanidad en este país. ¡Hala! Gracias por actualizar mis peores pesadillas. Paloma, Ana, gracias. Sí, ya sabía yo. Estaba mejor haciendo scroll en TikTok. Me cuesta imaginarme un mundo donde te ponías enfermo y no era tan fácil acceder a un médico como ahora. Pagabas y el médico iba a tu casa. Vale, guay, pero no había hospitales. La abogada Paquita Sauquillo me dice que sí, pero no como me los imagino ahora. Y me cuenta una cosa que sucedió en 1964. Mira, yo recuerdo el primer hospital grande que se hizo aquí fue el Hospital de la Paz, porque era un hospital que por primera vez se empezaba a tratar a la gente, pero no había lo que es ahora, que si cualquier persona que está en este país, sea inmigrante o sea una persona con medios económicos, le duele o le tienen que operar de apendicitis y va a la Seguridad Social. Entonces no era así. No era así, pero, hombre, a ver, de Franco se han dicho muchas cosas malas, pero entre las buenas está que hizo muchos pantanos, esa es la mítica, y que inventó la Seguridad Social. ¿Qué pasa, que eso tampoco es verdad? Pues por lo que me dice Paco... La creación de la sanidad tal y como la conocemos hoy fue del PSOE, con un ministro al que asesinó a ETA. Ese fue el creador de la Seguridad Social General para todo el mundo, Ernst Neschuk. Ahí se sentaron las bases de lo que es hoy la sanidad universal. No es que Franco la sanidad, falso. Me pongo a buscar y creo que ya sé de dónde viene la confusión de que Franco creó la Seguridad Social. En el 63 aprobaron una ley que se llamaba Ley de Bases de Seguridad Social, que puede sonar lo mismo que la Ley General de Seguridad Social del 86, pero no es la misma Seguridad Social. La que tenemos desde el 86 es universal. Eso significa para todo el mundo. Da igual tu género, tu edad, tu raza o tu clase social, que te atienden gratis. La de Franco del 63 era solo para los trabajadores que cotizaran, los familiares a su cargo y los estudiantes. Vamos, que si no tenías curro y te ponías malo, ibas listo. Todos estos problemas en la sanidad franquista no pasaron desapercibidos para el resto del mundo. Aquí no valió eso de «soy español, ¿a qué quieres que te gane?». Me he encontrado con un informe de la Organización Mundial de la Salud que en 1967 nos daba para el pelo. Decía que la sanidad española tenía muchas debilidades y que se tenía que poner las pilas rapidito. Hay falta de médicos, falta en la definición de funciones, falta de coordinación administrativa, graves carencias de personal y recursos, falta de formación en epidemiología moderna, estadística y administración sanitaria. A la sanidad española le leyeron la cartilla. No parecía el gran sistema que algunos recuerdan. Y hablando de esto, llevo un tiempo notando que el curro y la salud son dos de los 3 temas de los que habla uno cuando no sabe qué contestar a la pregunta ¿qué tal estás? Porque a partir del clásico «bien», uno ya no sabe qué más decir. Así que solemos completarlo con algo relacionado con la salud, el trabajo o la vivienda. Antes sería el amor, pero yo noto que últimamente preocupa más la vivienda.
mí me encantaría poder añadir al bien algo un poco más original. Bien, ayer descubrí que las lentejas a la jardinera son lentejas con verduras, por ejemplo. Pero nada, a la hora de la verdad, curro, salud y vivienda. Y yo me pregunto, ¿cómo respondía la gente de aquella época a los qué tal de curro? A mí me han dicho que con Franco había trabajo. Pero Paquita, que fue abogada laboralista, lo tiene que saber bien. A ver, Paquita, ¿qué hay de eso? Es mentira. Es verdad que había trabajo precario y en malas condiciones. No había temas de protección del trabajo, no había condiciones de seguridad. O sea, eso que existe ahora, de que tiene que haber seguros, que no puede un trabajo de la construcción, puede morir o puede quedar lesionado, pero no había ningún tipo de seguridad. Vamos a ver esto de aquí. O sea, que cantidad, lo que es cantidad había. Pero la calidad era más justita. Contacto con otro abogado que vivió esa época, Ricardo Pérez Solero. Y lo primero que me dice es que en el franquismo trabajar, lo que era un derecho no era. La gente seria tiene que trabajar. No es su derecho, no, es una obligación que te impone el Estado. Y luego, a su vez, por supuesto, la huelga no existía. La huelga se consideraba como un intento de afectar al sistema político y era inmediatamente un delito que estaba especialmente sancionado y contemplado en lo que se llamaba el Tribunal de Orden Público, el TOP. Y en el TOP hubo famosísimos juicios por gente que incitaba a la huelga. A ver, trabajadores manifestándose por sus penosas condiciones había. Pero entonces no tardaba en aparecer la brigada político-social, que era la policía política del franquismo, y te daba palos a saco. Claro, es que Ricardo me cuenta que tampoco había quien defendiera a los trabajadores. No existían los sindicatos. Sindicatos, en plural, porque solo había uno y bastante regulero. Y el sindicato vertical era un sindicato perfectamente establecido con trabajadores y con empresarios. Lo único es que los trabajadores se tenían que mover dentro del ámbito estricto del movimiento franquista. A ver, esto me lo van a tener que explicar. Sus peticiones no podían en ningún caso superar lo que estaba enmarcado dentro de eso. Alguna referencia tuve porque mi padre fue presidente del sindicato vertical durante bastantes años de la publicidad y de la comunicación. Y yo creo que incluso no había ningún problema en cuanto a las reivindicaciones económicas. Tú decir que quiero un 3% o un 6%, pues seguramente entrabas en una discusión y no pasaba nada. Ahora, si tú decías, no, es que quiero libertad para... Ahí se acababa esto. O sea que sí, las quejas entraban dentro de lo posible, y las discrepancias y las peticiones, pero solo si se correspondía con las del régimen. El sindicato vertical era todo lo que no debía ser un sindicato. Pero Ricardo me cuenta que esto cambió con la Constitución del 78. Ahí establecieron que el trabajo era un derecho de los trabajadores. También que los sindicatos, en plural, eran legales. A esos artículos le acompañó el Estatuto de los Trabajadores, que es la ley donde se establecen todos los derechos que tienen todas las personas que trabajan en España, entre ellos el derecho a huelga. Y por cierto, que fue en 1975 cuando a las mujeres les permitieron trabajar sin el permiso de su marido. Telita. Ya me ha quedado claro cómo podrían ser las respuestas en salud y trabajo a los ¿qué tal estás? Nos queda por saber la vivienda. Ahora es un dolor de cabeza y la mayoría estamos fatal con este tema. Así que vuelvo a hablar con Paquita para preguntarle algo importante. A ver, ¿con Franco todos tenían casa? Es mentira. ¡Hala! Allá vamos otra vez. En el año 39, terminada la guerra, en España había mucha necesidad de vivienda, porque se había destruido. Entonces hubo lo que se llamó la obra sindical del hogar, que hubo viviendas que se hicieron en malas condiciones, algunas de ellas sin condiciones. Paquita me explica que además en ciudades como Madrid había mucha chabola. Casas que la gente con pocos recursos se construía con sus propias manos en una noche. Y una vez construidas, la policía no los podía desalojar. Así que dentro de las malas opciones, esas casas frías, pues eran lo menos malo. Parece que esto de encontrar casa también era un tema. Era tan habitual que hasta llegó al cine. La historiadora Ana Santos se acuerda de una película del 59 que habla de esto. ¿Os acordáis esta película que era muy genial, que creo que era de José Luis López Vázquez, del pisito? Es que tenía gracia, o sea, el objetivo era tener un pisito. Mira, vamos a hablar en serio.
¿No dices que si te casas con ella nos quedamos con el piso? ¿Eh? Lo curioso es que El Pisito tiene diálogos que podrían ser conversaciones de hoy. Y es una peli de hace más de 70 años. Fíjate lo que te digo. Si yo encontrara un chollo como el de la vieja y sin necesidad de casarte con nadie. Mira tú, al final en la época de mi abuela se respondía a los ¿qué tal estás? Con las mismas preocupaciones que ahora, pero bastante peor, porque no tenían libertad y muchos tenían miedo. La abuela Simona tenía una buena respuesta cada vez que le preguntaban qué tal. Martín, hijo, yo bien, fastidiada de la cadera, pero bueno, bien. Mañana voy a ver al doctor Alejandro a ver qué me dicen. No puedo evitar sentir algo de envidia con ese ánimo. También lo tienen muchas personas con las que estoy hablando. Gente muy consciente de los problemas que tenemos ahora, pero que saben que se puede vivir mucho peor, porque lo vivieron. Lo de la represión, la falta de libertad y esas cosas. Porque tela la violencia que vivieron en las cárceles franquistas. Da mucho más miedo que los practicantes. Lo que me cuentan Azucena y Paloma me deja helado.